su programa Unisofi. Está con nosotros Fernando Vilchis. Fernando, bienvenido seas, bienvenidos a todos. ¿Y sobre qué nos vas a platicar ahora? ¿Qué tal, José Manuel? Muy buen día a tu auditorio. Mira, estuve presente en una exposición muy interesante. Este fue el miércoles pasado. En la exposición es del pintor mexicano Enrique Echeverría. Hay gente que me pregunta qué recomendación yo le podría hacer para que hagan una inversión en arte, ¿no? Enrique Echeverría es una gran opción porque es un pintor extraordinario, un artista muy con muchísima compromiso por el hacer artístico, o sea, un pintor, eso es lo que él hacía. Además, era un tipo de un porte impecable y como se usaba a mediados del siglo pasado, se ponía sus mejores ropas para pintar. Nunca veías una mancha en su impecable presentación. Casado con una mujer muy bella, eh, Esther, Esther Echeverría, que fue quien promovió esta exposición en el Museo de Arte Moderno. Pero Echeverría, que murió muy joven, murió antes de cumplir 50 años, justamente nació hace 100 años, que es el tiempo, más o menos el periodo de tiempo, un siglo, en que nacieron todos estos personajes tan importantes de la cultura y de la pintura mexicana. Estarían cumpliendo más o menos 100 años de edad en estas fechas. Y por eso quisiera hacer una leve remembranza de este grupo tan importante, ¿no? Que se llamó Las Rupturas. Y por muchos motivos, no fue un bautizo de un movimiento, al contrario, surgió espontáneamente a través de la amistad de estas personas que estaban un poco rebelándose ante lo inminente ante el pontificado del muralismo mexicano, ¿no? Que fue tan vigente en México y en el mundo en la primera mitad, digamos, del siglo XX, ¿no? Este movimiento izquierdista, este movimiento histórico, historicista, diría yo. Todos estos jóvenes universitarios, ahí en los años 60, todos tenían veintitantos años, y es un grupo muy numeroso de algunos personajes que se han encumbrado en la historia de la pintura y en la historia del arte mexicano, pero también en las salas de subastas, como por ejemplo Francisco Toledo, que se acerca ya mucho al $1,000,000, o inclusive, si no me estoy equivocando, ya hay una pieza de Toledo que públicamente se subastó por arriba el $1,000,000. Y muchos de ellos, de este grupo, voy a tratar de mencionar algunos. Hay algunos, la gran mayoría han fallecido. Eh, Varios de ellos, de los más representativos, fallecieron durante la pandemia, estos últimos 3, 4 años. Me refiero, por ejemplo, a Vicente Rojo, al maestro José Luis Cuevas, a don Manuel Felgueres, que él sí falleció por causa de la epidemia de COVID, al Rafael Coronel, Juan Sánchez Juárez, Gilberto Aceves Navarro, el propio Francisco Toledo, el maestro Paco Icaza. Todos ellos andarían alrededor entre los 90 y los 100 años de edad. Hay varios todavía que felizmente viven, por ejemplo, la maestra Beatriz Zamora, Roger von Gunthen, Arnaldo Cohen, que es uno de los cronistas de este movimiento, que así se ha dado en llamar. No fue un movimiento, fue una conjunción de personalidades. El maestro Luis López Loza, que también felizmente vive, pero ya son pocos. Echeverría murió en 72, esta exposición, y es realmente destacado lo que hace, es una verdadera ruptura. Estos pintores empezaron a tomar temas apocalípticos, empezaron a pintar abstracciones. Ahí está también Fernando García Ponce, Carlos Nakatani, Arias Murieta, Brian Nissen, se me está olvidando Francisco Corsas, uno de los más destacados, Fernando García Ponce. Eh, son artistas que lo que buscaban era una independencia, una ruptura completa con cualquier tipo de estilos, una personalidad única. Y todos estos que he mencionado, son 14, generalmente se ubica como 14 firmas, hay algunas más, algunas menos, algunas que he olvidado aquí, pero como te digo, fue a través de una amistad personal y de una
un rechazo, una rebeldía ante los cánones que venían imperando en México y en el mundo, porque como sabes, el moralismo mexicano fue una influencia mundial, influenció a norteamericanos, a italianos, a alemanes, a Sudamérica, ni se diga. Entonces, este personaje, Enrique Echeverría, tampoco conocido, no se escucha todos los días acerca del mercado que podría tener Enrique Echeverría. Cuando uno se confronta con esta exposición, no es una antológica, pero sí es todo el salón, eh, digamos, derecho de Babor, del Museo de Arte Moderno. Esta exposición magnífica, ya Echeverría tuvo dos exposiciones en Bellas Artes, ambas después de fallecido él, pero antológicas, extraordinarias. Y eh, presenciar, atestiguar el proceso de este artista que fue el primer artista, el fundador, digamos, del Salón de la Plástica Mexicana. Eh, 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 Ganó becas muy importantes, fue beca Guggenheim, eh, hijo de un emigrante español y una mujer oriunda de Tlaxcala. Él estudió originalmente con el maestro Souto y se acercó mucho a toda esta generación de refugiados maravillosos que llegaron a México, entre otros Rodríguez Luna, bueno, Souto es uno de ellos y fue el maestro directo de Echeverría, pero él logra realmente una independencia. Si uno se mete a esta exposición y camina este proceso del trabajo de Echeverría, uno encuentra que ha sido verdadero maestro para las generaciones que lo siguieron. O sea, él marcó un canon tan especial a través de todas sus etapas, que fueron pocas porque él murió muy joven, pero al llegar al final de la exposición, uno se encuentra con una obra tan independiente, tan enriquecida, porque además él preparaba sus colores, era un pintor a la antigua usanza, pintaba sobre el lino, manejaba el ámbar, el cinabrio para el rojo, el cobalto para el azul, lograba unos azules y unos rojos y unos contrastes dentro de su abstracción. Y al final, no siempre fue abstracto, pero empezó a ponerle títulos poéticos con referencias casi apocalípticas. Y si alguien tuviera la oportunidad de hacer una inversión, creo que Enrique Echeverría sería una gran apuesta, ¿no? Al igual que casi todos los maestros de la ruptura, como te digo, hay 4 o 5 que siguen vivos, acercarse a las galerías con Lourdes Sosa, que está casada con el maestro Arnaldo Cohen. Bueno, Arnaldo ha sido pieza clave, no nada más por su propuesta plástica, sino por su manera de hilar las ideas. Ha sido como un cronista de esto que se ha dado en llamar movimiento. Tuvieron eco en otros escritores importantes, por ejemplo, Juan García Ponce fue un férreo defensor de toda esta generación de rebeldes, que cuando cumplieron 30, 40 años, Pedro Coronel, se me olvidaba también, ya eran reconocidos en México y mundialmente, casi todos ellos. Ahora sí te puedo decir que después de que la historia ha denominado como rupturas esta generación, pues es un grupo magnífico, como te digo, andarían todos hoy por hoy alrededor de los 100 años de edad, entre 90 y 100 años, pero en su momento fue una juventud muy prometedora y también, hay que decirlo, muy incomprendida, ¿no? Hasta rechazada y atacada. Y como te digo, se dio espontáneamente a través de la amistad de todos ellos, entre Alberto Gironella, lo olvidaba también. Ellos tuvieron hay una generación precedente, digamos, paralela o intermedia entre el muralismo mexicano y las rupturas. Y fue los que han llamado los críticos los modernistas solitarios. ¿Y a quiénes me refiero? Pues a Rufino Tamayo, a Carlos Mérida, a Günter Gerso y a Matías Geritz, que es posiblemente uno de los artistas más poderosos que se ha desarrollado en este país, en la arquitectura, en el diseño gráfico, en la pintura, por supuesto, en el grabado. Las torres de satélite se deben a una colaboración entre Geritz y Luis Barragán, y es uno de los esculturas más fabulosas que existen, ¿no? No nada más en la ciudad, sino tú puedes visitar muchas ciudades y encontrarte que no hay muchos monumentos
de la escala y no sé si has tenido la oportunidad de caminar esa plaza. No sé si todavía pueda uno tener acceso a través de los puentes peatonales, pero es una sensación muy solemne la que se vive ahí. Y ya para terminar, quisiera aclarar que el término rupturas, como ya he mencionado, no proviene de un crítico en especial, se le asignaba, digamos, se le señalaba a Teresa del Conde como la creadora eh, de esta frase, de este haber bautizado a este grupo de artistas. Y en realidad fue el Museo Carrillo Gil, en el año de 1980, hizo una exposición que incluía todas estas firmas y ellos fueron los que bautizaron la exposición Rupturas 1952-1965. A partir de ahí, los estudiosos le ponen punto de partida a este grupo de artistas mexicanos maravillosos, querido José Manuel. No, pues muy interesante, y pues hay que invitar a la población, al que quiera, el que quiera y pueda, pues asistir, porque me parece que que la misma se cierra, seguro estaba viendo, al 23 de junio de 2024, ¿no? Está hasta fines de junio, o sea, hay tiempo para verla, pero valdría mucho la pena ir una y otra vez. Y además, los jardines hay un tema que me gustaría señalar, ¿no? El Museo de Arte Moderno de México deja un poco que desear, porque uno va a Nueva York, o uno va a París, o uno va a las grandes urbes, y vas al Museo de Arte Moderno y te topas con una organización y una institución magnífica, con un acervo riquísimo, y es difícil. El Museo de Arte Moderno tiene varias fallas arquitectónicas, donde tú recuerdas que son una especie de elementos orgánicos casi circulares que se unen entre sí. Hay un elemento que los une, que es la escalera central, que es como escultórica, magnífica. Pero las grandes salas están rodeadas de cristal. O sea, una modernidad en los años 60 que se refería un poco a la Bauhaus y a las enseñanzas de Mies van der Rohe, Walter Gropius, todas estas cristaleras gigantes, enormes, quiero decir, que dan a los jardines que las circundan. Pero esta misma situación eh, era muy perjudicial para las pinturas exhibidas allá adentro. O sea, la luz natural puede ser muy dañina, ¿no? Sobre todo para ciertas texturas, pinturas antiguas. Entonces lo que se ha hecho es forrarla por dentro con tabla roca y otro tipo de muros que maticen esa luz natural tan poderosa. Es muy difícil de pensar o de creer que al mismo tiempo el mismo arquitecto que hizo esta extraordinaria obra maestra que es el Museo de Antropología, cruzas la calle y el mismo arquitecto, desde mi punto de vista, comete algunas equivocaciones en el desarrollo del Museo de Arte Moderno, como que no, digamos, no casa la idea de que quien diseñó el más fabuloso Museo de Antropología haga también el Museo de Arte Moderno. Hay unas discrepancias ahí que invita a pensar que el Museo de Arte Moderno merece una reconsideración, no nada más una remodelación y una renovación, sino una reconsideración como un punto focal para el turismo mundial. Pues muchísimas gracias, Fernando, y si lo tienes a bien, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias a ti, José Manuel, nos veremos. Suscríbase al canal y nos vemos la próxima. Que estén bien. Hasta luego.